Fíjense que a veces nos damos cuenta que alrededor del mundo están pasando cosas, no dije bien, alrededor de la tierra están pasando cosas que a veces no les ponemos atención, pero el cinturón de fuego está activado y en diferentes lugares han habido movimientos, o sea que la misma tierra está gimiendo por justicia. Luego nosotros nos damos cuenta en el sistema mundo, también hay movimientos tanto políticos como movimientos raciales y cosas que son puramente sociales, que a las personas no les interesa más que simplemente ser ellos nada más. Y luego tenemos el movimiento o el lugar o el Babilonia, que también es un sistema y que también está trabajando duro para que la mente de muchas personas pueda estar adecuada para lo que se le viene al mundo. Luego tenemos el cosmos, aunque usted no lo crea, dicen por ahí, pero el cosmos, así como el hombre ha estado llegando a ciertos lugares y ha estado investigando qué es lo que hay, también se está moviendo allá arriba situaciones que nosotros vemos que nos van a afectar. La Biblia dice que hay guerra en los cielos y que primero se tienen que ganar esas batallas para que baje una bendición sobre nosotros. Y todo eso se está moviendo. Luego tenemos a la familia. La familia ha sido, pero bien atacada en este tiempo. Y pues nosotros vemos esos diferentes escenarios que se nos han enseñado que son escatológicos. También vemos y tenemos ahí a la iglesia, la amada de Dios. Entonces, a mí me enviaron a platicarle a la iglesia, a traerle un mensaje, para que la iglesia esté atenta, que pueda ver que su redención se acerca, que su tiempo de ser levantada está más cercano. Y entonces yo le quiero hablar a esa iglesia que en su momento está llena del Espíritu, está pero echando fuego por todos lados y a veces está apagada, como deprimida. Y entonces tenemos que levantar nuestra mirada al cielo, porque las cosas que están sucediendo son para que nosotros nos pongamos alegres y contentos, porque ya se acerca ese momento maravilloso. Ahora, nosotros hemos estado hablando sobre la permanencia. Permanecer es algo que al igual que todas las situaciones o cosas que nosotros hacemos, se alcanza en la práctica. Porque si usted se da cuenta, hay personas que sí han sabido permanecer y han alcanzado muchos éxitos. Esa permanencia les ha dado éxito. Pero también hay personas que han claudicado
en permanecer. Ahora, ¿por qué nos cuesta permanecer? ¿Por qué nos cuesta a nosotros permanecer y ser constantes en todo? No solo en las cosas de Dios, en todo. Y es porque el ser humano necesita un elemento que es bien necesario para lograr esa permanencia. Y es que debe de haber un sentimiento, debe de haber algo que lo motive a él a permanecer. Ese sentimiento tiene que ver con nuestro corazón. Nos tiene que gustar a nosotros. Tiene que estar ardiendo en nuestro corazón eso por lo cual nosotros queremos o deseamos permanecer. Un buen ejemplo son las personas que alcanzan a llegar a la universidad. Algunas permanecen porque les gusta lo que están haciendo, lo que están estudiando, pero también hay otras que claudican. En el camino de su carrera tiran la toalla, como dicen por ahí. Se dieron cuenta que no es eso lo que deseaban estudiar y lo dejan a un lado. Ya una vez yo le hablé sobre esa iglesia que dejó su primer amor. Es peligroso, así es que no lo deje por un lado. A Dios no le gustan las personas de doble ánimo, definitivamente. Así es que si nosotros vamos a seguir a Jesús, a seguir este camino, debemos de permanecer. Y permanecer firmes sobre esa roca que es nuestro cimiento y que su nombre es Jesucristo. Ahora, otro ejemplo es en el trabajo. Muchos trabajamos por necesidad, pero habemos muy pocos que lo hacemos porque nos gusta nuestro trabajo. Al que le gusta, permanece. Y permanece en la compañía y se desarrolla y alcanza todo lo que esa compañía le ofrece. Él está dispuesto a alcanzarlo. ¿Por qué? Porque le gusta su trabajo, le gusta hacer lo que está haciendo. Pero también está la otra parte, porque al que no le gusta su trabajo, un año trabaja o 2 años trabaja y después anda buscando otra clase de trabajo. Pero ahora nos encontramos que nuestro Dios nos dice que debemos de permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros y así alcanzar la estatura de seres vivientes. Y si lo logramos, vamos a alcanzar a ser arrebatados. Bueno, esa es la promesa que el Señor nos da. El galardón de nuestro esfuerzo es ser arrebatados y reinar con Él en el milenio que también ya se avecina. Yo no sé si usted quiere eso, pero yo anhelo, yo deseo eso para usted. Por eso hago el esfuerzo de permanecer enseñándole, porque aunque sé que tengo mayor condenación por lo que le diga, también sé que si permanezco
haciendo lo que Dios me envió a hacer, mi galardón también es bueno. Si el suyo, al permanecer en él, es llegar a ser arrebatado, a casarse con él y luego volver con él y reinar con él durante ese milenio, mi galardón es estar siempre con él en las batallas, haciendo lo que él quiere que yo haga. Ahora, esta es la promesa, nosotros estamos hablando de la permanencia. Esa cajita ya se la expliqué, nomás la pongo porque ese es el tema que estamos desarrollando. Ahora, mire, esta es la promesa, porque el Señor mismo dice, esta es la versión Pratt, primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. 17. Luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa de nuestro Dios. Entonces, siguiendo con lo que nuestra cobertura ministerial está enseñando, debemos de permanecer en varias cosas. Nosotros ya vimos que debemos de permanecer unánimes. Déjeme le digo algo más de esta palabra unánimes y luego vamos a continuar. Miren lo que dice la Biblia Castilian en Hechos 2:42. Todos se congregaban, para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, permanecer en comunión los unos con los otros, participar en la fracción del pan y permanecer unánimes en la oración. Ahora, esa palabra unánime o unánimes en el idioma griego significa, ahora usted se preguntará, ¿por qué nos habla de palabras griegas si a duras penas hablamos español? A nosotros se nos ha enseñado que los idiomas en los que fue escrita la Biblia tienen una característica, y es que nos abren nuestro entendimiento y nos abren una puerta dimensional, y en lo espiritual podemos ver lo que en el idioma español no se alcanza a ver, porque entendemos muy poco. Entonces alguien por ahí dijo que la fuente de la palabra de Dios está en el idioma arameo. Luego se traslada al idioma hebreo y continúa la fuente esa tirando agua. Pero ya después llega al idioma griego. Y en ese idioma griego, que también es rico, pues ya se va haciendo un embudo, porque ya no es lo mismo en arameo hebreo que en griego. Y luego pues llegó el idioma inglés, que es una mezcla de muchos idiomas, y luego llega el español. Dice ya, el que estaba contando esto decía, el español ya son los charquitos de agua que nos dejaron. Y pues que nosotros debemos de ir de gloria en gloria, debemos de ser como la luz de la aurora, buscando en realidad lo que el escritor original, en este caso el Espíritu Santo, quería decir cuando él
dejó plasmada esta palabra en esos rollos que antes se estudiaban. Ahora, la palabra unánimes, esta palabra unánimes viene del griego 3661 y es homotumadón. No se lo puse porque yo sé que usted puede ir a buscarlo y pues para que se dé cuenta y se ponga ella a trabajar. Significa varias cosas, pero significa acuerdo mutuo, una misma mente, una sola pasión, 3 cosas. Hay más, pero estas 3 cosas fueron las que usó nuestro hermano apóstol. Ahora, eso a nosotros nos debería de poner a pensar, porque la unanimidad o el estar unido o estar unánimes no es algo fácil de alcanzar. Pero si permanezco, voy a estar en acuerdo mutuo con las decisiones que se tomen. Voy a alcanzar que mi mente sea una sola mente y eso evitaría divisiones. Por eso Pablo dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso a veces usted se ha preguntado, ¿por qué escucho al loco del hermano Oscar Sierra? Pero es que mire, hermano, aquí solo hablamos de Jesucristo. Y si nuestros pensamientos están cautivos a la mente de Cristo, vamos en pos de una misma pasión, y es de adorar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es impresionante. Ahora, eso es sobre la palabra unánime. Ahora, también hablamos de la comunión, de la coinonía, de permanecer en lo que respecta al repartimiento del pan y en la oración. Le vuelvo a hacer la invitación. Únase a la oración del sábado. Viera que se pone bien bonito. Por ahí mi hermana Balbina se preocupó por los llantos de mi hermana Nancy. Y pues usted sabe que al llorar es el resultado de tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios, el cual nos compunge el corazón cuando sentimos su presencia. Por eso lo invito a la oración del sábado. 1 hora de tiempo. Y luego si tiene que ir a trabajar, se va tranquilo. O si usted quiere empezar su día con esa bendición que el Señor envía cuando estamos unánimes, sería excelente. Yo sé que hay muchos dicen, no, es que yo estoy unánimes con ustedes en el espíritu, dicen. Y yo digo, amén, ¿va? Pero ¿quién me garantiza que está orando? Por eso es que unidos, si permanecemos unidos, vamos a alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, sigamos. Y ahora vamos a hablar de este versículo. Miren, bueno, vamos a tratar la manera de hacerlo, aunque el Señor es el que toma el control de todo. Esta Biblia se llama La Buena Noticia.
Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: como una oveja fue llevado al matadero, como un cordero que está sin balar ante el esquilador, así permaneció sin abrir su boca. Este versículo está calidation. Esta Biblia, como le dije, es la buena noticia. Y dice que permaneció sin abrir su boca. Ahora, esto que nuestro Señor Jesús hizo, porque aquí está hablando de nuestro Señor Jesús, esto que Él hizo de permanecer callado es algo que a muchos de nosotros nos cuesta hacer, porque siempre somos acusados sin ser culpables, y eso nos cuesta mantenernos callados. Si yo no soy culpable y alguien me culpa, cuesta mucho mantenerse callado. Ahora, aquí nuestro Señor está siendo llevado a morir, y eso a nosotros como que no nos gusta, porque nosotros lo que deseamos, queremos es vivir. Pero aquí primero tenemos que morir, porque el que no ha nacido de nuevo es porque no ha muerto. Y nosotros debemos de morir como la semilla que muere y luego alcanza a volver a vivir. Y la diferencia es que ahora que esa semilla ya brotó, ya reventó, ya murió, viene y trae nuevos pensamientos. Y usted sabe que la semilla no muere de la noche a la mañana, sino que lleva su tiempo. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que el que sembró la semilla se pone contento al ver que ya tiene hojitas esa plantita. Yo no sé cómo se lo imagina usted, pero ¿cómo se pondría nuestro Padre Celestial al ver que usted está muriendo? No, hermanos, yo lo que quiero es vivir, dicen. Por eso es que no podemos decir que somos totalmente hijos de Dios, así de primas a primeras. Porque debemos de ir en el proceso de llegar a ser hijos de Dios. Esa declaración que hizo el hombre yo me pregunté, si yo que no leo, que no soy una persona totalmente dedicada a la lectura, y este hombre que tiene que leer la Biblia dice semejante rebación, yo me quedé así pasmado, hermano. Porque nosotros sabemos de que llegar a ser hijos de Dios, primeramente, es un galardón que el Señor nos da al creer en nuestro Señor Jesucristo. Y luego debemos de ir obteniendo las mismas actitudes que tiene el Padre. Y para eso debemos de permanecer en Él. Entonces, ahora que debemos de permanecer callado y que sabemos que no es algo fácil de hacer, porque nosotros siempre, hermano, queremos salir en caballo blanco, decía mi papá.
Mire, yo me acuerdo cuando nuestro Señor nos dio nuestra residencia, nos dio una palabra que hasta hoy en día seguimos nosotros recordando, puesto que la palabra decía que no nos preocupáramos en qué debíamos de decir, porque el Espíritu Santo nos daría en ese momento qué debíamos de decir. Si usted quiere buscar esa escritura, está en Lucas 12:11. Se la presto. El Señor me lo dio a mí, pero se la presto yo. En otras palabras, o en otra palabra, el Señor nos dijo a nosotros que permaneciéramos en silencio, que Él iba a hablar por nosotros. Y para serle sincero, fue difícil. Pero gracias a Dios, Él nos dio la victoria. ¿Por qué le hablo de esto? Porque permanecer callado cuando Dios nos ha dado una promesa es lo mejor que podemos hacer. Dios dice en su palabra, ninguna peste destructora te alcanzará. Pero la gente solo de eso habla. Pero si tú permaneces callado, Él velará por esa promesa. Claro que sí tenemos que reprender la enfermedad, pero que no sea el tema por hablar en todo el tiempo. Permanecer callado es muy importante para adquirir u obtener bendiciones de nuestro Dios. Mira lo que dice este versículo en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna, porque la orden del rey era, no le respondáis. Pero el pueblo se quedó callado. Aquí llegan los enviados del rey de Asiria y blasfeman delante del pueblo de Judá, del Dios de Israel. Pero el rey Ezequías les había dado orden al pueblo que permaneciera callado. Cuando nosotros permanecemos callados por orden de Dios, Él peleará por nosotros. Pero el permanecer callado es algo que se nos dificulta, porque nosotros siempre queremos tener la razón. Eso es difícil. Permanecer callado es difícil. Fíjese que cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, la orden era darle 7 vueltas a toda la ciudad y todo el pueblo de Israel debería de permanecer en silencio, o sea, callado. Ahora, yo me hice la pregunta, ¿cómo hizo Dios para mantener callado a todo un pueblo? Esos milagros grandiosos solo nuestro Dios lo puede hacer, porque dígale a una mujer que se mantenga callada en una línea del banco, por ejemplo. Usted mira que está platicando. Dígale que se mantenga callada en el carro cuando usted va manejando. Siempre le va platicando, siempre le va diciendo algo. ¿Verdad que es difícil? Y yo sé que las mujeres van a decir, no hermano, a usted, a mí no, yo sí me quedo callada. Pero siempre, hermano, no podemos permanecer callados. Nos para la policía y lo primero que hacen, ¿por qué me paras? Ay, me imagines. Entonces debemos de aprender a permanecer callados.
Ese fue un gran milagro el que el Señor hizo con ese pueblo de Israel cuando iba a conquistar Jericó. Como ese grande milagro que hizo al meter todos esos animales al arca, y ahí no habían peleas, hermano. Ahí no se peleaba el gato con el perro, ni el tigre se quería comer al conejo. No. Esos son los milagros que Dios hace, maravillosos, grandes. Pero este milagro de mantener callado a un pueblo para que obtuviera una victoria, eso es maravilloso, hermano. Por eso es que debemos de aprender a permanecer callado. Ahora, fíjense que dice el versículo que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces, una característica de la oveja es que se mantiene callada cuando está muriendo. A ver, pregúntenle que tiene a la par. ¿Tú ya has muerto en algo? Mire, por ejemplo, a las costumbres de nuestros ancestros. Eso es difícil de dejar, es difícil de morir a ello. Pero si mantengo la paz y me mantengo callado y no hablo de esas cosas, el Señor las va a ir quitando de mi corazón. Cuando menos lo sienta, usted ya se olvidó de eso. ¿Por qué? Porque permaneció callado. Fíjese que ayer ganaron los Dodgers y yo no sabía hasta que mi esposa me dijo, no, hasta que oímos los cohetes. Dije yo, ¿y por qué hay cohetes? Es que ganaron los Dodgers. Dije yo, dije yo, antes yo no me perdía la Serie Mundial, ahora ni un juego vi. ¿Por qué? Porque permanecí callado en estar buscando esas cosas. Eso es lo que el Señor va quitando de nosotros, pero si permanecemos callados. Las costumbres son difíciles, hermano. Quitarle a la gente una celebración, que es una celebración de muerte, es difícil. Todos los cristianos, ahí los mira usted celebrando ese día. Y dice uno, ¿y entonces? Pero si permanecemos callados, eso se nos va olvidando. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a mantenernos callados. Aleluya. Mire lo difícil que está en el mundo, porque nuevas legislaciones van a venir. Y fíjese que solo en un país, en Polonia, se ha levantado, pero así fuerte, en pelear para matar a los pobres niños. Y dicen que es un derecho que ellos tienen, o ellas tienen. Entonces, en lugar de nosotros ir muriendo a esas cosas, los cristianos como que ponen su granito de arena en estarle recordando a la gente esas cosas. Yo se lo dejo en su corazón nada más para que usted lo medite, pero nosotros debemos de no apoyar ningún día del aborto. No debemos de apoyar eso, hermano. Ahí anda toda la gente dándole like a esas cosas. Y digo yo, ¿por qué? Y cuando usted mira, es el hermano fulano. Ay, dice. Entonces, nosotros debemos de permanecer callados. Esa es la orden del Señor, permanecer callados. Mientras nosotros lo hagamos,
y estemos de acuerdo, vamos a alcanzar muchas victorias. Así es que debemos de permanecer callados. Ahora yo sé que a usted no lo han acusado injustamente, pero quizás sí. Y yo le aseguro que no se quedó callado. Todos tenemos eso de reaccionar, porque tenemos que defendernos. Yo sé que hasta tunazos le ofreció a esa persona, pero fíjese que Jesús permaneció callado. Ahora, miren lo que dice Moisés. Miren lo que dice Moisés. Éxodo 14:13. Pero Moisés, esta es la Biblia de las Américas, pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. 14:14. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. ¿Se da cuenta? Permanecer callado tiene muchas bendiciones, hermano, pero a veces por no conocer las bendiciones que se alcanzan al permanecer callado, cometemos muchos errores. En una discusión de familia, a veces es mejor quedarse callado. Porque si te pones a discutir, lo que vas a dar es un mal testimonio de lo que tú ya sabes, de lo que tú ya conoces. Permanezcamos callados. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 37:7. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. ¿Se da cuenta que si permanezco callado, voy a hacer lo bueno? Pero si no permanezco callado, voy a hacer lo malo. Acuérdese que la promesa es si permanecemos en Él. Él permanecerá en nosotros. Entonces, vamos a dar fruto y eso nos llevará a permanecer callados cuando Él quiera que permanezcamos callados. Ahora, ¿sabe por qué la gente no permanece callada? Cuando se viene algún problema, porque no tienen dominio propio. Y el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Eso me da a mí a entender que una persona que no tiene dominio propio es porque no ha permanecido en Él. Por eso la llenura del Espíritu Santo es importante para que nosotros demos fruto. Pero se debe de buscar estar lleno constantemente del Espíritu Santo. Acuérdense que Él dijo: alejaos de mí, nada van a poder hacer. Así es que yo quiero permanecer en Él, pero a veces Él quiere que permanezcamos callados. Ahora, la permanencia es voluntaria, así que Dios no lo va a tener agarrado del cuello para que usted permanezca.
Pero si permanece, Él es fiel y justo para ayudarlo a permanecer en Él, puesto que no lo dejará ni lo desamparará. Ahora, dígale al que tiene la par, te conviene permanecer en Él. Te conviene permanecer en Él. Esfuérzate y sé valiente. Permanece en Él. Permanece callado, permanece unánime, permanece en unidad, permanece en comunión. Permanece. Sé que es difícil, pero si Él lo dejó, es porque Él también permaneció. Él no nos va a dejar una carga que Él no haya pasado. Varón de dolores. Él fue probado en todo. Entonces, si Él permanece, nosotros también debemos de aprender a permanecer. Miren lo que dice Romanos 10:10. En esta versión que es mesiánica, y es la Kadosh que le dice. Porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Me gustó esta versión. Ahora, esta versión dice que debemos de permanecer creyendo. Si permanezco creyendo, voy a llegar a la justificación. Ahora, pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado y todavía no se han cumplido? Yo le puedo dar una que todos tenemos en común, y es el arrebatamiento. Es una promesa que todavía no se ha cumplido, pero si permanecemos creyendo que Él vendrá por nosotros, nos va a arrebatar. Pero si no permanecemos creyendo, aunque Él venga, no me va a arrebatar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el permanecer creyendo está ligado a nuestra fe. Miren la importancia que tiene permanecer creyendo. Miren, esta Biblia me gustó porque dice permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación. Entonces nosotros debemos de ver la importancia que debe de haber en nosotros de permanecer creyendo en las promesas que el Señor nos ha dado. Cuando permanecemos creyendo en las promesas de Dios, nuestra fe tiene que estar activa. Miren, todos tenemos hijos. Algunos decimos que nuestros hijos, gracias a Dios, van a la iglesia. Pero esa no es garantía que ellos vayan a ser arrebatados. Pero si yo me mantengo creyendo en su promesa, que serán salvos todos los de mi casa, esa promesa se cumplirá, porque Él es fiel en velar para que se cumpla su palabra. Él dijo y Él hará, a favor de los que le temen y le buscan. Esas son las promesas que salen cuando uno se mantiene creyendo en Él. Aquí la clave es permanecer creyendo. Pregúntenle que tiene la par. ¿Tú crees que Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego? Si te dijo sí, dile, permanece sobre esa promesa, porque lo que Él dijo lo cumple. Pero tú debes de permanecer buscando ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Hazle otra pregunta. ¿Tú crees que Dios puede usarte en el don profético?
entonces permanece buscando ese don profético, anhélalo, porque esa es la promesa del Señor. Estas promesas se alcanzan al permanecer creyendo. Vuelvo al ataque. ¿Tú crees que Dios te puede usar en la enseñanza y predicación? Si dijiste que sí, permanece en Él. Él concederá los deseos de tu corazón. Mire, llamé para ir a ver un local, para ver cuánto cobran, qué es lo que quieren, y la otra semana lo voy a ir a ver por dentro, ya lo vi por fuera. Ahora yo tengo que creer y mantenerme creyendo y permanecer creyendo que lo que el Señor nos va a dar es un buen lugar para que estemos a gusto. Pero eso tengo que esperar, tengo que permanecer creyendo, porque Él cumple los deseos de nuestro corazón. Mi deseo es servirle, mi deseo es agradarle a Él, pero servirle a usted como iglesia. Pero si yo no le sirvo a usted como usted se debe, como toda una dama, como toda una reina, como toda una paloma de Dios, que viene el Señor a buscarla, entonces, ¿qué cuentas voy a dar si la trato mal? Entonces yo tengo que permanecer en que el Señor nos va a dar un buen lugar para que nosotros nos podamos estar cuando ya se puede estar juntos, en armonía, en comunión, unánimes, buscando lo que el Señor quiere que nosotros busquemos y alcancemos en este tiempo. Mi deseo es edificar la amada iglesia. Mi deseo no es de que usted se enamore del pico de oro que habla bonito, que tiene buen conocimiento, no. Mi deseo es que usted se enamore del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es aquel a quien Él va a venir a buscarla a usted. Usted es la amada de Dios, pero usted tiene que saber que tiene que permanecer en las promesas que el Señor le dio. El Señor nos ha dado una promesa que nos va a dar un buen lugar donde vamos a estar. Permanezcamos creyendo. Pero ahora nos toca otra cosa. Porque ahora tenemos que, dice el versículo, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Entonces, preguntémonos, porque aquí ya no le voy a decir que le pregunte a su hermano. Aquí preguntémonos, ¿testificamos de Jesús? Yo le aseguro que la mayoría dijimos que sí. Pero en realidad solo damos testimonio entre nosotros como hermanos en Cristo. ¿Es malo eso, hermano Oscar? No, no es malo. Pero él dice que le debemos de ser testigos hasta todos los confines de la tierra. Ahora le hago la pregunta, ¿qué será ser testigo? Un testigo es alguien que ha visto, que estuvo presente, que hasta cierto punto tomó acción en lo que sucedió. Miren lo que dice Juan, primera de Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida,
2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿qué hacer para ser testigo? Tenemos que experimentar las caricias del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo se hace eso, hermano Oscar? Primero tienes que ser salvo. Ahora, ¿se acuerda del carcelero? Esa fue la pregunta del carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, luego tienes que confesar con tu boca a Jesús como tu Salvador. Y ahora sí, ya eres candidato para recibir la llenura del Espíritu. Pero siempre hay un pero. Ahora debes de permanecer en unidad con los hermanos en la fe. Permanecer en comunión con ellos. Porque esa comunión te llevará a experimentar esas caricias del Espíritu Santo. Entonces, vamos a poder ser testigos, porque ya vas a darte cuenta que en la comunión con tus hermanos y las cosas que ellos han experimentado, las vas a ver, las vas a palpar, las vas a oír. Y como ellos son testigos, tú también empiezas a anhelar esas cosas maravillosas que hay en permanecer testificando de Jesús. Para creer no necesitas ver, porque la Biblia dice que Jesús le dijo a Natanael: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora, permanecer testificando, sí necesitamos continuamente estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos va a llevar a conocer toda la verdad. ¿Por qué la iglesia testifica que hay un arrebatamiento y que es inminente? ¿A usted no le han hecho esas preguntas? A ver, pregúntale al hermano que tiene a la par: ¿por qué tú das testimonio del arrebatamiento? Ahora, ¿por qué le hago esa pregunta? Porque a mí me la han hecho. Pero nosotros damos testimonio de este arrebatamiento, aunque no lo hayamos todavía experimentado. Pero lo creemos. Y eso nos hace bienaventurados. Pero a veces nuestra respuesta es la clásica, porque la Biblia lo dice. Pero para ser testigo, tienes que haberlo vivido. Y eso es lo que muchos decimos, predicamos. Y decimos, nosotros predicamos de lo que vivimos. Pero en la realidad es que no es así. Porque el arrebatamiento no lo hemos vivido. Mas sin embargo, testificamos que un arrebatamiento es inminente para nosotros. ¿Por qué nosotros damos testimonio de ese arrebatamiento? Porque en la Biblia se han dado varios arrebatamientos. Primero está el arrebatamiento de Enoc, luego está el arrebatamiento de Elías. Y hay otros, pero nosotros damos testimonio, ¿por qué? Porque conocemos la Escritura. No lo hemos vivido, pero como el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad,
lo creemos en nuestro corazón de que un arrebatamiento es inminente para la iglesia en este tiempo. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de Él en todo tiempo. A veces no vas a vivir las cosas, pero vas a dar testimonio de ellas porque están escritas. Las has leído, las has guardado en tu corazón y por ellas das testimonio. Esto es muy importante, porque escrito está. Entonces nosotros vemos que a través de la Escritura, nosotros con ese conocimiento podemos dar testimonio. Yo termino con esto. Cristo viene pronto por su iglesia y debemos de estar apercibidos de ese día. Que no te sorprenda como ladrón en la noche, sino que permanece creyendo y permanece dando testimonio de lo que Dios te ha hecho experimentar y lo que has leído, para que tú seas esa trompeta que al final de los tiempos está sonando, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que permanezcamos, pero debemos nosotros hacer el esfuerzo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa noche. Sabemos que tú eres, Padre, quien hace que las cosas, Señor, se hagan realidad en nuestra vida. Hoy ponemos este estudio en tus manos, creyendo que la palabra, Señor, que tú le enviaste a tu iglesia, tú la harás que dé mucho fruto. Yo nada más te ruego, te